Las encuestas volvieron a aparecer después de las elecciones y, como es obvio, tenemos a nuestro experto acompañándonos, nuestro colaborador en materia, Juan Arapo Vistoco, docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya en investigación de mercado, gran amigo, gran experto, que nos va a ilustrar sobre qué está pasando con las encuestas ahora. Claro que sí. Gracias, Elmer. Gracias, Pedro. Es un gusto, un honor también estar acá nuevamente con ustedes para comentar justamente el tema de las encuestas. ¿Okay? El día de ayer se publicó en el Diario de la República una encuesta sobre dos temas. El tema de lo que es la agenda del Congreso, que se supone que debería ser el Congreso, en fin, lo que connota la palabra agenda, ¿no?, del Congreso. Y por otro lado también el tema de la aprobación tanto del presidente como de los ministros, en fin, ese tipo de cosas. Son dos aspectos que tiene la encuesta. La encuesta es del Instituto de Estudios Peruanos, ¿ya? Que está trabajando, digamos, haciendo hace ya, no sé, unos meses, un año, algo así. ¿Sigue Chaparro? Eso te iba a decir. Hernán Chaparro, que trabajaba en GFK, ¿no? En esa época, digamos, durante varios años trabajó para la República también haciendo encuestas. Luego, cuando pasa, creo que Ipsos, si no me equivoco, compra GFK, ¿no? Y Hernán Chaparro pasa al IEP, o sea, al Instituto de Estudios Peruanos, y desde ahí sigue haciendo las encuestas para la República. Bien. Entonces, hay cosas interesantes en en esta edición de la encuesta que publica la República. El asunto es, hay tres puntos que quisiera tocar. El punto técnico de lo que es lo que se llama la ficha técnica, que es básico para poder entender y después interpretar. Luego, el otro punto es una interpretación de los resultados referidos, digamos, al Congreso de la población, ¿ya? Y finalmente, un punto importante que es el asunto que llaman significación estadística y que lo menciona también acá, en este informe de la encuesta. Primer punto. En la ficha técnica se menciona todo lo que se debe, y hasta por ley, o sea, esto está regulado por ley. Todas las encuestas que se publican tienen que tener su ficha técnica y aspectos que hay que considerar obligatoriamente dentro de la ficha técnica. Bien, entonces, el punto de la ficha técnica de esta encuesta, que se hizo entre el 15 y 18 de febrero, o sea, ahorita nomás, ¿correcto? Son datos fresquitos, como se dice. Quisiera yo, precisar algunos puntos importantes. El primer punto es el tema del tamaño de la muestra y lo que es el margen de error, que también lo tocamos la vez pasada. Es fundamental, o sea, en estadísticas va a depender del tamaño del error con el cual yo quiero trabajar, o de la cantidad del error muestral con el que quiero trabajar. De ahí sale la cantidad de la muestra. En este caso estamos hablando de 2.8, parecido normalmente a todas las encuestas de opinión pública que hacen tanto Ipsos como Datum, como ahora IEP, no ICPI. A nivel nacional trabajan aproximadamente así, entre 2.5 y 2.8, 2.9 de error muestral. ¿Correcto? Ese es un punto. El otro es algo fundamental. Estamos hablando, y el título es Encuesta Nacional Urbano-Rural. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de encuesta nacional, estamos entendiendo todo el Perú. Y no solo todo el Perú urbano, sino también rural. Bien, para ello, ¿qué hay que tomar en cuenta? ¿Cuál es el tamaño de la población? Y en este caso, por ejemplo, se menciona el tamaño de la población a base del padrón electoral de 2008, que es 23.375.000 habitantes de 18 años a más en el Perú. Bien, punto importante. Otro punto importante, que es lo que se llama el nivel de representatividad de la muestra. En este caso, estamos hablando de 60%. Y esto sí, público, ustedes escuchen bien, es importante
ver cuál es el nivel de representatividad. A ver, si no soy bruto, ¿quiere decir el 40% está descubierto en esta encuesta? Exacto. ¿Ya? Entonces, pero está bien, lo pone. O sea, claro. No, está bien. Pero lo solo representa las... O sea, ¿cuánto? Al 60% claro, de la población. Claro. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Y el 60% de la población de 23 millones es 14 millones más o menos, claro. Algo así. O sea, 2/3, o no, casi, ni siquiera 3 quintos. ¿Ya? Eso es importante saberlo e importante leerlo en todas las encuestas de opinión pública. No quiere decir que esté mal, que esté bien, no, simplemente eso es lo que representa. Así es. Punto, nada más. ¿Ya? Claro, o sea, nadie debe interpretarlo como que representa a todo ese universo, exacto, sino solamente a los 3/5 de ese universo. Ahí está. Está muy bien. Entonces, y por eso, digamos, la palabra encuesta nacional nos lleva a pensar que es el total de la población. Claro. Y no. Ahora, no deja de ser encuesta nacional, ojo, con representatividad del 60%. Correcto. ¿Ah? Muy importante, ¿eh? Muy eso importante. Es importantísimo. Conforme. Siempre se aprende algo, mi querido Juan. Yo también voy aprendiendo de todas maneras. Eso es importante. ¿Ok? Luego, quisiera también mencionar el punto que es el siguiente. Una muestra cuantitativa para que represente, ¿no?, a la población, en este caso represente a la población representativa del 60%, valga la redundancia, tiene que tener algunas técnicas estadísticas de cómo seleccionar la muestra. En este caso ellos ponen probabilístico y polietápico, es lo que se usa, digamos, a nivel nacional y lo usan todas las encuestadoras, o sea, todas las empresas de investigación de mercados. Para, digamos, aclarar un poco, ¿qué significa representativo? Una muestra tiene que ser representativa, que significa, tiene que hablar por ejemplo, el embajador del Perú en Rusia, cuando él habla, oficialmente habla por el Perú, por eso le llaman representante del país. Más fácil. ¿Cuándo juega el Perú, la selección peruana? ¿Alguien sabe? Bueno, cuando juegue. Cuando juegue, ¿no? Yo tengo ganas de presentarme donde Gareca y decirles, yo quiero jugar en este partido, pues, por el Perú. ¿Qué me va a decir Gareca? Ya se imagina, ¿no es cierto? Casi lo mismo que Carlos Paredes dijo de la ministra de Economía. Ok, pero vamos a ver que vaya un muchacho que es futbolista también y le dice, Gareca, quiero jugar. Pero tú no estás en la selección, mi querido amigo. Si te seleccionas vas a jugar, si no, no. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué significa representativo? Significa que ha sido elegido de alguna manera técnica, oficial o, digamos, aceptada científicamente. En el caso del equipo de fútbol peruano, ¿cómo es la elección? ¿Lo elige quién? El técnico de la selección. ¿Y quién ha elegido el técnico de la selección? La federación. ¿Ok? Entonces, el único que tiene el poder de elegir a los jugadores es, en este caso, sí, Gareca todavía no, Gareca, sí, que es el técnico de la selección. En la muestra pasa igual, ¿no? En las encuestas pasa igual. O sea, tenemos la población del Perú, tanto. Ok, yo tengo una muestra de 1207. ¿Cómo elijo esa muestra? Para que represente a toda la población, o sea, para que represente cosas. La información que yo obtengo, que esa información, perdónenme la expresión, no sirve para ni michi si me refiero solo a la muestra. ¿Qué hago yo con los 1200? Nada. Me sirve para decir que el total de la población de la cual he sacado esa muestra de 1200, ¿ya?, representa, los resultados representan al total de la población. Muy bien, quedó clarísimo. ¿Ya? Eso es clarísimo. Cuéntanos los principales resultados que te parecen notorios en esta encuesta. Ok. Los principales resultados son, para mí, digamos, los siguientes. Primer punto. Termino con el anterior, si les parece. Es importante lo que escribe aquí David Pereda, el periodista que comenta los resultados. Muy bien, digamos, la parte inicial que se refiere justamente a la parte técnica, pero hay puntos sí que quisiera dejar sentado que no está bien. Dice específicamente, ¿no? Con aproximaciones sobre el alcance de diversas opiniones en el país, eso es lo que se pidió. Y escuchen ahora, con márgenes de error de 2.8, ¿ok? Y entre paréntesis pone por encima y por debajo. Perfecto, hasta ahí está bien, porque 2.8 por encima, 2.8 por debajo. Pero luego dice, en cada resultado,
No. La otra No vez es nos así. explicaste que no es Exacto. así. Que cada resultado porcentaje tiene márgenes tiene adicionales. su margen de error. Correcto, está clarísimo. Es importante. Que venga cada vez que esté presente, lo vamos a invitar al señor. Que ¿no es escuche cierto? David. Claro, y que escuche. No atraco. ¿Ya? Muy bien. Primer resultado, ¿ya? Es el asunto de algunos aspectos que han considerado para ver si están o no de acuerdo sobre ese punto, que son 6 puntos, si no me equivoco, referidos a lo que debería ser el Congreso. No sé, ya después es bastante amplio, ¿no? Pero fundamentalmente son digamos, 3 niveles, si quieren. El primer nivel, en el cual están de acuerdo la mayoría, 77% de la población, es que no sea el mismo Congreso el que decida sobre la inmunidad. Hay unanimidad ahí, ¿ya? Que no es el mismo Congreso que decide. 67%, ¿no? 7-7. ¿Ah? 7-7, sí. Por eso digo 7-7. 7-7 del 60% tampoco, ¿no? Tampoco, claro. O sea, sorprende un poco que no haya a mí por lo menos me sorprende, yo pensaba pues un 90%, una cosa así. Claro. ¿Ya? Claro. ¿Okay? Luego hay diferentes tópicos aquí, diferentes temas que van del 69 al 61% de acuerdo. No digamos mi crítica, sino yo diría que cuando se le lee a las personas estas consideraciones o estas opciones que puede tener el Congreso, para mí algunas son un poco difíciles de entender. ¿Y la totalidad de la población las entenderá? Me pregunto. ¿Crean sesgo además? ¿Ah? ¿Crean sesgo esas formulaciones? Yo creo que sí. Sí, es de lo que me temo. yo creo que sí, pero no es medible. Digamos, claro, y no es intencional, estamos suponiendo, no pero es intencional. podría ser también. ¿no? Por ejemplo, escuchemos esta, ¿no? ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo? Muy bien, o sea, ese inicio está perfecto, ¿ya? Que las organizaciones políticas seleccionen a sus candidatos mediante elecciones abiertas, simultáneas y obligatorias, donde participen afiliados y no afiliados. Un poco difícil de entender todos esos conceptos, ¿no? En Argentina hasta ahora no lo entienden. Mira lo que pasa con este sistema. O sea, está bien, hay que investigar eso, ¿no? En Argentina ya tiene tiempo y hasta ahora no lo entienden. Las PASO, y todo el mundo habla de las PASO y no acaba de saber. Hay que entender cuánto pueden entender. Claro. Eso es un poco. Sobre todo en un país que no se caracteriza por ser muy institucionalizado. Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Eso quiere decir. ¡Qué horror! Vamos, Pero, sí, mira, muy bien. primarias quiere decir que tiene que ir a la primaria antes de la secundaria. Sí, pues no, claro. En Estados Unidos saben qué es eso, pero acá pues estamos aprendiendo. ¿No? O sea, muy bien, muy buena anotación, Juan, francamente. Sí, es importante. Claro, eso. vamos a asumir que quien fuera, Hernán Chaparro, quien sea, lo están haciendo de buena fe. Claro, él es psicólogo, experto en cualitativo. Esto tiene mucha importancia, porque él viene del estudio cualitativo, no del estudio cuantitativo. Bueno, ¿no? Elmer, yo discrepo. ¿Por qué? Para mí no es de buena fe. Yo estoy viendo toda una maquinaria para que el Congreso haga determinada tarea. Ajá. Yo veo esa intención y además, específicamente la República vienen con una serie de titulares como para decir a los congresistas, señores, pórtense bien, hagan esto, hagan lo otro, y por último, una vez que trabajo en eso, les cierro con una encuesta y dicen, ¿no ven? Esto es lo que quiere el pueblo. Pero seamos buenos, Juan tiene que conservar su trabajo en la universidad. Sí, bueno, no sea malo, Pedrito. No se trata de Juan, no se trata de... Pero es una manera de decirle, oye, necesito saber tal cosa. Es una posibilidad, no se puede descartar. Ellos claro simplemente, las empresas tienen que acceder a lo que les está pidiendo, en este caso el diario. O sea, en ese lado, el trabajo es de buena fe, pero la cosa viene más arriba, yo creo, definitivamente. Hablando de trabajo, ¿no? El 75% de la población les está diciendo a los congresistas que trabajen de una vez. ¿Por qué? Sí. La primera pregunta es, ¿no?, si están de acuerdo en que el Congreso, digamos, empiece a funcionar a mediados de marzo o en abril, ¿ya? Todo el mundo, digamos, 75, ya empiecen a chambear de una vez. Pues, o sea, extrañan que haya Congreso. La población que tenga el Congreso, claro, pues con 67 decretos de urgencia, con tantas fallas de gestión, Dios mío, Congreso, claro. Así es. Y el otro punto muy importante y que, digamos, me da gusto de que esté en una publicación, en un diario como La República, bueno, El Comercio, los que publiquen, ¿ya? Es un punto
importante cuando se interpretan los resultados de una muestra estadística, que dice diferencia significativa al 95%. A ver qué opinan. Diferencia significativa. Es básico. Mira. Ayúdanos a entender. Por supuesto. Primer punto, primera frase, ¿no? Que no sea el mismo Congreso el que decida sobre la inmunidad. Y después, etcétera, etcétera, lo que viene. Total, 77%. Y luego, esa información también se subdivide por segmentos. Aquí, por ejemplo, están subdividiendo por zona geográfica, Lima, interior, después por nivel socioeconómico, A, B, C, D, E, y luego por edad. Entonces, hay diferentes resultados. En el estudio, en la tabla estadística, cuando aparece esa tabla estadística con los resultados de la información que se ha recopilado, evidentemente hay diferencias. Por ejemplo, el 77% del total está de acuerdo con eso. En Lima, el 82%. Y en provincias, el 75%. Uno dice, sí, pues hay diferencia. 75 y 82 son ¿cuántos? 7% de diferencia. ¿No es cierto? Efectivamente. En la muestra hay diferencia. Pero yo quiero saber si en el universo también hay diferencia. Aparte de los márgenes de error, ¿no es cierto? Entonces, hay una técnica que se llama nivel de significación. Y en estadística se usa todo el tiempo que uno tiene esos cuadros estadísticos con la segmentación de la cual ahorita estoy hablando. En este caso, por ejemplo, pone en rojo el 82% de Lima versus 75 provincias. Quiere decir que ahí sí hay diferencia significativa en el universo, en la población total del 60% de los peruanos. Pero, por ejemplo, en nivel socioeconómico, ¿ya? Aquí AB 83%, C 78% y DE 76%. Vemos diferencias, miren, 83 y 76, ¿cuánto es 4 más 3? 7 puntos, es bastante, ¿no es cierto? En la muestra hay diferencias, esas son las diferencias, pero en el universo no. Haces la prueba estadística y en el universo no. O sea, no podemos decir que hay diferencias por niveles, bueno, pero en el sí próximo entre programa, provincias. esa parte le vas a dedicar un tiempo especial para que acabemos de entender, porque ya muchos números para este momento. Sí. Pero hablando de eso, hay algo bien, ¿no? Y termino con el asunto de la significancia estadística. Cuando estamos hablando de la segmentación por sexo, pero en los otros puntos que toca, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosa quisieras que haga el Congreso? Estamos hablando lucha contra la delincuencia, la educación en los colegios, la violencia contra la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, los tres primeros, la lucha contra la delincuencia, total 59%, hombres 55%, mujeres 64%. En el otro, la educación en los colegios, total 54, hombres 51, mujeres 58. Y luego, violencia contra la mujer, total 51, hombres 44, mujeres 59. Todo está en rojo en el segmento de la mujer. Quiere decir que sí hay diferencias en la opinión entre hombres y mujeres. Oye, perdón, ¿y solamente salen dos sexos en las estadísticas? ¿Ah? O sea, ya no están poniendo más... No, está detrás de la página. No, claro. Ya, ok. Oye, buena acotación. El tiempo nos ganó, pero... Una última. La última, por favor. La última y también hablando de Hernán, digamos, una acotación si quieren. Hay una pregunta que dice, hace poco renunciaron 4 ministros, 2 puntos, de energía y minas, educación, transporte y comunicaciones y justicia. ¿Está informado de ello? Y a pesar de esa pregunta, a pesar de que ya te estoy diciendo de que han renunciado... ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón? Claro. Un 50% que dice que sí. ¿Qué hay detrás? Dice que sí estaba enterado. Y un otro... 45% no y 4% que no responde, ¿no? 45% no está enterado. 46% no estaba enterado. Y 50% sí. Dios mío. Lo que significa que dentro de ese 50%, por el tipo de pregunta, por lo menos la mitad tampoco está enterado. Sí. ¿A qué se dedican entonces los medios? ¿A qué se dedican los medios? Por supuesto, si vemos que las noticias pues son el crimen de fulano, claro, no el robo por acá, esos son los titulares. Obviamente la gente no sabe pues que hay 4 ministros que han renunciado. Ese es el punto. Me hace acordar la década de los 90, ¿no?
O sea, bastante, bastante. Está deformándose la información, ocultándose, full cortinas de humo. Nada, Juan, Claro, genial. pero hay que tener en cuenta lo siguiente: lo que aparece en los titulares. Sí. Porque así rapidito, yo hice una investigación con mis alumnos en ¿Ah? la UPC, ¿ya? Hice 4 grupos porque justo hace 5 o 6 años, igual, todo el mundo pensaba de que los periódicos solo nos ponían noticias negativas. Entonces, un grupo compró un diario, el otro otro, o sea, todos los grupos compraron diferentes diarios durante una semana. Hicieron, ¿no?, un listado de cada noticia de cada día y simplemente esa noticia era positiva, negativa o neutra. La mayoría era neutra. Peor. Lo que pasa que la negativa resaltaba en los titulares. Pero en teoría de la comunicación lo neutro tiende a ser negativo, lo neutro y lo ambiguo tiende a ser negativo. Ah, no, esto es un dato. Bravo, Juan, ¿eh? Bravo, está muy bien. No, también sabemos de farándula, bastante, sabemos más de las aventuras amorosas de la Foquita que de sus éxitos futbolísticos. ¿Qué es esto? Muy bien, muchas gracias, Juan. Gracias a ustedes. El tiempo nos volvió a ganar. Miren, mañana tenemos un programa fundamental, donde primero que nada vamos a hacer análisis del chat de Roxanne Chisman con Jorge Barata. Vamos a hacer análisis exhaustivo de ese chat, porque ese chat es representativo de cómo se está manejando el proceso fiscal en el tema Lavajato. ¿Cuáles son los deberes de la Fiscalía? Es investigar y es acusar. La detención preliminar y la prisión preventiva son herramientas transitorias. Resulta ser que las investigaciones no acaban, que las acusaciones no se producen y que en cambio se reparte detenciones preliminares y prisiones preventivas a granel como en la peor época de la Inquisición. Ese chat es tan revelador que mañana vamos a hacerle un análisis especial. Y vuelve Juan Carlos Castro porque ya salió el estudio de impacto patrimonial de Chincheros y hay 60 impactos, 39 negativos y casi todos graves y permanentes. Es decir, lo que no nos querían contar es porque ya sabían que es lo que decía. Tenías razón, Pedro, el Ministerio de Cultura ya había entregado el estudio de impacto patrimonial y a ver pues, agárrense de una vez. Y por supuesto cerramos mañana con Coco Iribarren y su abrebocas político. Pedrito. Bueno, la verdad que tenerlo a Juan Arapovich hoy día y cada vez que requiramos de su presencia va a ser muy ilustrativo para que la gente vaya aprendiendo a leer encuestas, ¿no? Eso es muy importante porque a veces las encuestas nos las lanzan los titulares y nosotros a veces sin analizar mucho las creemos. Entonces creo que la labor didáctica que hace Juan en este programa es muy importante. Eso es lo más resaltante, independiente, por supuesto, de cada una de las noticias que hace. Así que, Juan, muchas gracias. Y esto fue No Atraco. Haremos caja, Luchín.